política pública incide y afecta por acción o por omisión la realización de un derecho humano, aquí puede haber un ejercicio jurisdiccional, pero sin duda muy complejo y muy de caso concreto que tendremos que irlo analizando. Lo de los medicamentos, por ejemplo, ahorita la segunda sala trajo un asunto que ha estado mucho en los medios sobre una persona que quiere que le den cierto medicamento muy caro y el medicamento, pues ha dicho la Secretaría, pues no tenemos recursos para entregarlo. ¿Cuál va a ser el resultado? De todas maneras tienes que entregar el medicamento o tienes que entregar el medicamento y si no lo entregas hacer una justificación presupuestaria de por qué te es imposible o hasta qué grado puedes entregar el medicamento o simplemente no debes entregar nada. Ese asunto pues no me va a tocar a mí resolverlo, ojalá llegue alguno a la primera sala, pero es un asunto interesante. Está de por medio también hasta dónde llega el derecho a la salud. Nosotros sí lo hemos fijado ya en la primera sala, pero en asuntos que no tenían este costo de medicamentos. Sí hemos dicho, tienes que atender y tienes que prestar el servicio. Otro caso que seguro se nos va a presentar, que se me olvida el nombre técnico que le han puesto las organizaciones que defienden, todas estas errores y negligencias que están ocurriendo con las madres que van a parir. Tiene un nombre que ahorita no me recuerdo, técnico que le pusieron de reciente cuño, para dar lugar a este fenómeno de discriminación y de violación de derechos. Hemos visto ya algunos asuntos, estas pobres mujeres que han tenido que tener a sus bebés en la calle, ahí en el parque, en el patio del hospital, etcétera, y parece que hay mucho tema de discriminación en el trato que se les da a las mujeres humildes y a las mujeres indígenas en estos hospitales. Bueno, estos casos ya también están llegando a la Corte afortunadamente, y están llegando gracias a que se está cambiando la cultura y a que también hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a esto. Hay instituciones que han hecho muy buen trabajo, como el CIDE, y hay otras organizaciones, algunas están en defensa de los indígenas, otra de las personas que son condenadas sin respetar el debido proceso, otra de las personas con ciertas orientaciones sexuales, otra de las mujeres, el derecho a decidir, este tipo de prácticas discriminatorias, en fin, gracias a todo eso nosotros podemos resolver los casos, porque somos un tribunal y los tribunales solo podemos resolver cuando hay casos, pero quiero decirles que la buena noticia es que sí tenemos casos y que tenemos muchos casos, porque lo que hemos hecho desde hace unos años es que todos los miércoles que sesiona la primera sala, recibimos asuntos de parte no legitimada para que el asunto se vaya a la Corte. Hay un procedimiento ahí, merced al cual no todas las personas pueden pedir que un asunto llegue a la Corte, pero nosotros los analizamos en una sesión privada y vemos si tiene dos criterios. Uno, establecer una resolución que pueda servir de orientación en asuntos de derechos humanos importantes para el orden jurídico, o dos, cuando hay una gran injusticia. El asunto, por ejemplo, de las indígenas de Querétaro, donde supuestamente habían secuestrado a unos afis, nos la trajimos con base de entrada, de que nos parecía así, sin mayor argumentación, parecía. Me acuerdo que algún ministro dijo, no sé si fui yo, bueno, algún ministro dijo cuando atrajimos el asunto, esto huele a injusticia, ¿no? O sea, de entrada sí, a ojo de buen cubero, como que parece que algo no estaba bien, y efectivamente no estaba bien. Entonces, aquí es donde creo que es bien importante cómo la sociedad civil, también la academia, etcétera, y la Corte, podemos hacer equipo para que estos asuntos lleguen y para ir generando. Ahora nos llegó el asunto de la marihuana, y para variar, pues me tuvo que tocar a mí como ponente. Les digo que traigo un tino maravilloso, pero bueno, ya llegó a la Corte, pues que dicen, no me prohíbas el cultivo, el consumo y no sé qué de la marihuana. Bueno, es un tema de un debate muy importante, en términos jurídicos, en términos de salud, en términos de política pública, etcétera. Pues la Corte algo vamos a tener que decir sobre el tema. Bien a bien no tengo la menor idea qué vamos a decir, pero algo vamos a decir sobre el tema. Entonces, ¿qué quiero transmitirle a ustedes? Que realmente sí tenemos casos,
y casos muy importantes y casos que estamos ya resolviendo y que pueden ir fijando precedente y que creo que a partir de ahí podemos ir construyendo mucho. No lograremos a lo ideal, no se puede cambiar la realidad total desde el derecho si no hay la situación económica y social para ello, pero sí se puede coadyuvar y sí se puede cambiar mucho más de lo que se creía y mucho más de lo que se había hecho. Entonces, en ese sentido yo soy optimista. Coincido con todas las preocupaciones que se han planteado, pero me parece que vamos en el sentido correcto dentro de lo que podemos hacer desde la Corte. Hay muchas cosas que lamentablemente no podemos resolver, no están a nuestro alcance, pero que cuando nos lleguen casos, pues trataremos de poner nuestro mejor esfuerzo para que esto salga. Entonces, derecho a la vivienda, a la salud, todo lo que he estado diciendo, pues creo que también de materia ambiental tenemos muchos precedentes. En fin, sí estamos realmente construyendo un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y todo esto incide en derechos sociales y en derechos prestacionales. Gracias. Había una pregunta que ya no contesté, perdón. Gracias, ministro. Este principio 293 o 239, no estoy. Sí. ¿Qué dice, qué elementos proporciona cuando hay conflicto entre un interés individual y un interés colectivo, desde el punto de vista de interpretación? No es el tema de la contradicción. Lo que hemos dicho en asuntos similares es que siempre cuando hay un conflicto entre derechos se tiene que hacer una ponderación y un ejercicio de razonabilidad para tratar de afectar de la menor manera el derecho y hacerlos compatibles en la medida de lo posible. Entonces, es un ejercicio que hacemos con frecuencia, pero lo tenemos que hacer caso por caso. Por ejemplo, ahora que hablaba del derecho al trabajo, don Rolando, yo estaba pensando en el tema de la reforma educativa. De entrada me parece que quizás se nos presenten dos derechos en conflicto: el derecho al trabajo, con todo lo que conlleva de los trabajadores de la educación, y el derecho a la educación. O sea, ¿qué vamos a resolver? No lo sé, pero ahí tendremos que armonizar y tendremos que hacer construcciones interpretativas muy finas con los cuales no alcanzan los criterios interpretativos tradicionales. Esos son los retos que estamos teniendo. Digamos que tendríamos que ver cada caso concreto. Hemos tratado de hacer realidad los derechos humanos individuales, pero también cuidando la colectividad. Ahora, siempre y cuando la colectividad no se presente como una especie de pretexto para que el derecho humano no sea vigente, ¿no? Porque también en esto hay a veces, en los casos ya concretos, pues peculiaridades que nos damos cuenta que más que un interés social, pues lo que se trata es de no favorecer un interés determinado, particular. Y en materia de telecomunicaciones creo que también tendremos conflictos de derechos. Los concesionarios tienen derecho, ¿qué tipo de derecho? ¿Cómo juega ese derecho? ¿Juega el derecho del público consumidor o no? ¿Cómo juega las atribuciones del Estado mexicano para combatir monopolios, para regular un mercado, para poner la cancha pareja, etcétera? Son problemas realmente muy, muy complejos que yo estimo que a más tardar a la primera mitad del año próximo los vamos a tener que estar resolviendo en la Corte y generando este debate de las reformas estructurales. Pero eso le diría de manera muy general. Habría que ver el caso concreto, pero lo que hay que hacer es una ponderación de derechos y creo que es el trabajo que hacemos con más frecuencia en la Corte. Muchas gracias. No, bueno, pues perdón, sí, Pedro. Solo una cuestión. Escuchando la exposición, y esto, soy constitucionalista, entonces va en contra del gremio de los abogados la pregunta que voy a hacer, pero escuchando la exposición me da la impresión de que la naturaleza de muchos de los casos que están llegando a la Corte y que la Corte está llamada a resolver en el presente y en el futuro inmediato, probablemente están exigiendo un perfil de ministros no exclusivamente jurídico. Es decir,
me queda clarísima la relevancia del expertise constitucional en la materia, y entiendo, pero tengo la impresión, y me gustaría escuchar tu opinión, que quizá en un futuro va a tener que imaginarse una integración de la Corte con una visión multidisciplinaria, o probablemente hacia donde se va a tener que avanzar, y no sé si ya lo están haciendo, es hacia contar en sus ponencias con equipos de personas que no tengan exclusivamente formación jurídica. Entonces, espero. Amicus. Primero, yo creo que un tribunal constitucional tiene que estar formado por juristas, pero lo que sí me parece es que es muy importante que llegue a la Corte un perfil de juristas distinto. Me parece que el abogado moderno y el juez moderno no puede ser un juez con una formación muy cerrada en textos, sino tiene que tener una visión, aunque no sea especialista en economía, en sociología, entender un poco más la política, el mundo, una mente globalizada. Yo creo que esto es indispensable, pero me parece que los juristas modernos sí tienen esa visión. Pedro Salazar es un ejemplo de eso. Creo que eso sí, yo estoy convencido, y creo que es una afirmación que no caería muy bien a mis compañeros, pero sí estoy convencido que tenemos que buscar un perfil de ministros que no necesariamente vengan de la carrera judicial, sino que sean ministros que vengan de otros ámbitos, de la academia, de la abogacía, del sector público, porque en un tribunal constitucional esa visión interdisciplinaria es la importante, es la que requerimos necesariamente pues nosotros entender como tribunal constitucional. Todos los tribunales constitucionales del mundo están integrados así, y creo que mucha de la riqueza de los debates es precisamente esas visiones distintas. Me parece que los ministros de carrera también debe haber, pero en un porcentaje mucho menor. Me parece que tienen que llegar abogados, académicos y gente que tenga una visión de Estado en el sector público, de preferencia no una visión partidista, sino una visión de Estado. Ahora, en nuestras ponencias, obviamente nosotros tenemos, pues, al menos yo puedo hablar de mi ponencia, la verdad, una ponencia integrada por jóvenes muy talentosos y jóvenes que cuando tenemos que estar en comunicación con médicos, con economistas, con científicos, lo hacemos. A veces se hace de manera formal, pidiendo algún informe o alguna opinión, por ejemplo en medicina alguno de los institutos, o a veces de manera informal. Por ejemplo, cuando vimos el tema de usura, pues de manera informal hicimos muchas consultas con economistas, con Banco de México, etcétera. No de manera formal, sino infórmenos, denos elementos, no vaya a ser que saquemos un criterio como abogados y vayamos a generar un problema de otro tipo. Entonces, tratamos de ser cuidadosos. Y yo creo que la labor de un ministro no es tanto conocer eso, sino saber que eso existe y cuando necesita consultar sobre esos temas, ¿no? Yo por ahí lo vería, pero efectivamente me parece que el perfil de ministro de Tribunal Constitucional es distinto que el perfil de un tribunal de legalidad. Gracias, Pedro. Doctor Cortés y Polanco. Escuchamos estos dos. Sí. Gracias a la exposición, en algún momento se sostuvo que la Suprema Corte debe pasar del derecho a la realidad. Y creo que a uno que está en el ámbito de las personas de a pie, le correspondería hacer el tránsito inverso, es decir, pasar de la realidad al derecho. Y en esa línea, constantemente me he estado preguntando todo este rato acerca de lo siguiente. En la Constitución está muy bien establecido lo que debe ser el salario mínimo, y hay una Comisión Nacional que establece los salarios mínimos. Podemos mostrar
que el salario mínimo ha venido en picada desde hace 25, 30 años. Y que para todos nosotros es evidente que el salario mínimo no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 123. ¿Qué ocurriría si uno llega con sus estudios a la Suprema Corte y les dice, mire, aquí está la evidencia empírica? La Comisión Nacional de Salario Mínimo no está cumpliendo, los gobiernos no están cumpliendo y el Estado es el que no está cumpliendo. ¿Qué papel podría jugar en ese caso la Suprema Corte? Escuchamos a Polanco. Muy relacionado a lo anterior, pero con el tema de la usura. La usura en el campo es muy difundida. ¿Por qué? Pues porque no hay crédito. ¿Por qué no hay crédito? Porque sucesivos gobiernos, que denominados neoliberales, pues han cancelado instituciones bancarias, el crédito es muy limitado y las pocas instancias que prestan crédito se concentran pues, en áreas muy rentables y de fácil recuperación. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Entendí que la intersección política pública, derechos humanos, tiene sus dificultades. ¿Qué opina usted? Muchas gracias. Ahora, en relación con la primera pregunta, doctor Cortés, realmente afortunadamente usted tendrá que ir a la segunda sala. Entonces ya eso me hace sentirme muy tranquilo sobre esta pregunta tan complicada que usted me hizo. Mire, habría primero que buscar un caso. Siempre, también el derecho a la educación de mexicanos, primero también lo trajimos ya, este asunto donde dicen que no están teniendo educación de calidad, los niños, sí que la cuestión de los maestros que cobran, no trabajan, en fin, es otro caso que también tenemos. Yo primero buscar un caso, así como me acordé por eso de mexicanos primero, buscar un caso en el cual alguien pueda llegar con cierto interés legítimo, alegar que el salario mínimo no está contando. Y ahí, pues realmente sí nos metería, espero que en la segunda sala, pero la segunda sala es muy curiosa porque cuando son asuntos difíciles los suben al pleno. Entonces seguramente lo llegaría al pleno y pues tendríamos un problema, primero, si este tipo de determinaciones son motivo de control jurisdiccional o no. Eso sería lo primero. Nos toca a los jueces establecer el contenido ya numérico de lo que es el salario mínimo, sí o no. O a lo mejor podríamos decir, no nos toca establecer el contenido, pero sí nos toca establecer que no es suficiente. Y le tocaría, en su caso, a la autoridad, estoy pensando en voz alta, no estoy adelantando criterios, le tocaría un momento a la autoridad justificar por qué es suficiente o por qué no es viable otro. Y creo que aquí entraríamos en un debate muy, muy interesante. Yo no le podría pronosticar si es que habría la idea de que le entráramos, sobre qué parámetros lo discutiríamos y cuál sería la conclusión a la que llegaríamos. Es un asunto de estos muy, muy complicados porque es donde política pública y derecho humano se puede traslapar de manera muy peligrosa. Por ejemplo, derecho a la salud o derecho a la vivienda. Pues no hay una sola forma de hacerlo. ¿Por qué el Seguro Popular y no el IMSS o el ISSSTE, o por qué todos, o por qué en otra posición? ¿A los jueces nos toca decidir esto o le toca a los órganos propiamente políticos? Es todo un debate. Creo que sería un asunto sumamente interesante y polémico, pero no dudo que llegue, no dudo que llegue. Ahora, la cuestión de lo que decía de la usura del campo, sí, algunos de los compañeros ministros, cuando discutíamos esto, dijo no esto del campo, pero dijo es que muchas personas es la única forma que tienen para acceder al crédito. Entonces decíamos, es cierto, sin embargo, ¿hasta qué punto el que sea la única forma que tengan para acceder al crédito nos permite avalar que los intereses y las condiciones puedan ser realmente violatorias y prácticamente generar una explotación del hombre por el hombre, como dice la propia Convención Americana? Entonces tratamos
de establecer ciertos criterios con los cuales el crédito siga siendo negocio para quien presta, pero dentro de parámetros razonables. En cuanto a si hay instituciones en el campo que presten, no, ahí sí nosotros no podríamos hacer nada. Lo único que quizás podríamos hacer es cuando llegara un caso donde se alegara usura en el campo, obviamente los criterios, porque lo dice claramente la resolución nuestra, que se tendrían que poner, por ejemplo, para el campo no los mismos que para la ciudad. Tenemos que establecer una serie de lineamientos y tomar en cuenta una serie de circunstancias. A lo mejor un interés que pudiera ser usurario en el Distrito Federal no lo sería en el campo, en Chiapas o en Oaxaca, y seguramente sería diferente en el norte. Este criterio al que me estoy refiriendo, realmente tenemos un mes de que lo sacamos. Entonces todavía falta ver cómo se va desarrollando, y por supuesto que si nos diéramos cuenta en un plazo más o menos mediano que el criterio está generando situaciones contraproducentes, pues tendríamos necesariamente, creo yo, que corregirlo, que matizarlo, etcétera. Muchas gracias, y muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, ministro Saldívar. Como te decía al inicio de nuestra sesión, esperamos poder contar contigo sucesivamente. Esta interacción y estas tensiones entre sociedad, política y derechos son de particular interés para nosotros, especialmente cuando entramos al tema de lo que se ha dado a llamar el enfoque de derechos en el plano de la política social. Así es que te reitero nuestro agradecimiento, Arturo, muy bienvenido de nuevo, y espero que pronto tengamos otra ronda contigo. Muchas gracias.